Bueno, yo preparé un escrito. Voy a ir leyendo y compartiendo la mirada, pero creo que así no me paso de los minutos asignados. Gracias, Mariela, por la invitación. Gracias, Viviana. Gracias al seminario. La verdad es que pasamos una jornada de trabajo muy hermosa. Un placer compartir con ustedes. Mi exposición se llama Otredades evangélicas del pasado y hoy, desde la antropología sociocultural. En su libro Los límites de la cultura, Alejandro Grimson bien indicó que interculturalidad es un término nuevo para nombrar un proceso histórico. Cito: no hay capítulos conocidos de la historia humana completamente ajenos al contacto entre culturas, entre diferentes configuraciones culturales. La antropología, especialmente la gestada en la década de 1960, revitalizó sus discusiones al advertir por diversos caminos una verdad que desbordaba la antropología decimonónica y de principios del siglo XX. Los grupos étnicos no eran equivalentes a una lengua, a una estructura de agrupamiento consanguíneo o a un territorio, a una cultura naturalmente definida, y mucho menos podía suponerse que estaban aislados de otros agrupamientos humanos. En dicha década, por ejemplo, Jack Goody advirtió que aquellos a quienes los antropólogos llaman grupos ágrafos y tradicionales viviendo en aldeas no habían permanecido impolutos a la expansión de la cultura escrita de las religiones universales, a la burocracia y control de los estados coloniales y a las máquinas extractivistas de las economías capitalistas, y todo ello debía ser materia de estudio. Mary Douglas, por su parte, y fuera de todo purismo metodológico, mostró de qué modo las creencias y las religiones, tanto de las sociedades indígenas como de las sociedades modernas, constituían formas de clasificación siempre imperfectas, y que allí, en los márgenes, en lo impuro, en lo inclasificable, yacía el peligro de contaminación, el opuesto complementario para toda configuración cultural. Frederick Barth enfatizó la idea de que los grupos étnicos son categorías de adscripción utilizadas por los propios actores e indicó que la persistencia de los grupos étnicos implica una estructura de interacción. Los aspectos culturales que moldean las fronteras étnicas pueden cambiar, pero la producción de diferencia permanece siempre que subsista la dicotomía miembros y extraños. No obstante, es preciso reconocer que a inicios del siglo XX, Max Weber ya había ofrecido una mirada del grupo étnico escindida de los caracteres biológicos, basada en la creencia subjetiva en una procedencia común, el agrupamiento unido a una motivación política o religiosa, como efecto de oposiciones respecto a otros grupos. Fue Roberto Cardoso de Oliveira, en Brasil, quien problematizó en la misma década, en los años 60, fines de los años 60, la relación entre identidad étnica y relaciones y fricciones interétnicas, y dinamizó una comprensión histórica y estructural que perforó las teorías de la aculturación dominantes en ese entonces para interpretar los choques y los contactos entre culturas en América Latina. Entre las variadas premisas de su obra, queremos retener aquí la idea de que clase y etnia se interpenetran, sometidas a procesos diferentes de articulación social, pudiendo inclusive, sobre todo la etnia, quedar encubierta, invisible a nuestros ojos, pero capaz de ser igualmente activada en contextos específicos y en situaciones determinadas. Veremos más adelante que este y otros argumentos son heurísticos para interpretar el fenómeno que relaciona el cruce entre identificación religiosa, étnica, configuración evangélica y estructura social. Ahora bien, ¿cuáles son las nociones o los conceptos desde los cuales pensamos las relaciones interculturales en el mundo evangélico del pasado? Para ello debemos remontarnos a fines del siglo XIX y principios del siglo XX. Todos coincidimos en que es un momento en que el espacio protestante de la Argentina se diversifica.
Las primeras iglesias instaladas en el país, anglicana, presbiterianas, metodistas. A estas iglesias, quiero decir, se suman Hermanos Libres, Bautistas, Valdenses, Adventistas, Ejército de la Salvación, los primeros pentecostales, etc. La bibliografía clásica interpretó esta variedad principalmente bajo dos categorías: iglesias de trasplante, es decir, ligadas a la comunidad de inmigrantes que la introdujeron en el país, e iglesias de injerto, esto es, aquellas formadas por conversos en el país receptor. Susana Bianchi, en Historia de las Religiones en Argentina, cuestionó especialmente la primera de estas categorías, iglesia de trasplante. Arguyó que la misma respondía a discursos identitarios pregonados por los propios protagonistas, quienes, de acuerdo a Paula Seiger, buscaban crear una ilusión de homogeneidad, como si la migración de un continente a otro no hubiera modificado en nada las formas de reproducción sociocultural de estos grupos. Bianchi antepuso la idea de iglesias porosas para denotar un espacio permeado por personas y grupos afines y configuraciones con límites poco definidos para los fieles. Cito: «Habíamos olvidado a qué secta pertenecíamos unos y otros», informó la memoria de un colono galés. Los lugares de culto de una denominación eran usados por otras, los ministros pastoreaban a ovejas de otros rebaños. Tal hibridación fue elocuente del modo como diversos cultos pudieron cumplir funciones desconocidas en sus lugares de origen. Fueron refugios de etnicidad, recrearon identidad nacional en el extranjero, buscaron preservar lenguas e idiosincrasias culturales. Así también, teniendo en cuenta la diversificación del escenario evangélico en las primeras décadas del siglo XX, afloró la hipótesis de la reinvención de las etnicidades de los primeros protestantismos. Los riesgos de la asimilación y un escenario protestante más heterogéneo había promovido una mayor delimitación de las fronteras. Es crucial para mi argumento indicar que la etnicidad en estos casos refiere casi exclusivamente a grupos británicos y nórdicos. Es decir, a lo largo de los estudios especializados vemos justamente que la noción de iglesia de trasplante hace referencia principalmente, y la idea de refugio de etnicidad y también de reinvención de etnicidades hace referencia casi exclusivamente a grupos de origen británico o de países nórdicos, ¿no? A lo largo de estos estudios, entonces, vemos que se desdibuja la noción de iglesia de trasplante y empieza a utilizarse cada vez más la noción de protestantismo histórico. Por otro lado, Bianchi, en el mencionado libro, se observa el desuso del término iglesia de injerto y se empieza a incorporar el adjetivo de proselitista, que se expandirá a las investigaciones sobre evangélicos. Dicha noción se utilizó para referir a los proyectos de una gran variedad de denominaciones, movimientos y agentes autónomos, entre cuyos objetivos se encontraba extender el evangelio más allá de un determinado grupo nacional o étnico. Por ejemplo, bautistas, Hermanos Libres, Ejército de la Salvación, algunos pentecostales quedaron amparados en esa categoría. Si bien 20 años atrás el conocimiento disponible sobre estos grupos era escaso, creemos que la clasificación de estos grupos evangélicos como proselitistas obstruyó la imaginación sociológica para observar otras funciones sociosimbólicas que efectivamente desplegaron los espacios evangélicos y con ello invisibilizaron al menos una parte de la diversidad evangélica del pasado. Me interesa introducir el caso de los Hermanos Libres, o movimiento Christian Brethren, conocido en Hispanoamérica como Hermanos Libres, pero un nombre rechazado por los misioneros por lo menos hasta el último cuarto del siglo XX. Se trató de un movimiento de origen británico cuyo objetivo era formar asambleas a lo largo y ancho del país. Para ello introdujeron innovaciones respecto a los medios de evangelización y a los ámbitos, ¿no?, de realización de campañas evangélicas. El llamado coche bíblico, la lancha bíblica, la instalación de carpa, traducción, edición y impresión de materiales.
Estas prácticas se desplegaban tanto en zonas de ebullición urbana como plazas públicas y estaciones de ferrocarriles, como en lugares, zonas rurales y fronterizas. No obstante, aunque este despliegue informe de su impronta proselitista, los misioneros de este grupo establecieron colegios británicos, participaron en organizaciones de beneficencia para personas y familias de origen anglosajón que arribaban al puerto de Buenos Aires. Estas acciones se replicaron más allá del puerto, al compás de la extensión de la red ferroviaria, el gran dispersón de agentes británicos en el interior mediterráneo. Además, misioneros y misioneras estrecharon vínculos a través de un estricto sistema de alianzas matrimoniales endogámicas y crearon una red de afinidades y mecenazgo con agentes de los ferrocarriles y de las diversas empresas de capitales ingleses, como el ingenio azucarero de los hermanos Leach en Jujuy. En los primeros años del siglo XX sostuvieron el periódico In His Name, editado en la Argentina para un público de habla inglesa, y varios otros periódicos para el público hispano. En suma, la recreación de un etos británico se presentó como una dimensión central para la eficaz transmisión del Evangelio a grupos de diversa procedencia. El resultado no fue un proselitismo aplastante de las diferencias. Ello lo demuestra el caso de inmigrantes sirios asentados en Santiago del Estero que adoptaron la propuesta del misionero inglés Alfred Furniss hacia 1920. Puntal para el desarrollo de una asamblea en donde el linaje árabe es predominante hasta la actualidad. Puedo mencionar también el cambio socio-religioso de guaraníes en el piedemonte argentino, en el contexto de economías de enclave en las primeras décadas del siglo XX, aunque dicho proceso concomitante a la proletarización de los indígenas implicó el despojo del repertorio cultural guaraní, permitió la reelaboración de una alteridad racializada, preservando al grupo social a través de patrones de alianza indígenas evangélicos. Lo expresado nos lleva a cuestionar las categorías vigentes para pensar la diversidad evangélica pasada y a preguntarnos por las posibilidades heurísticas de una integración dinámica de las teorías antropológicas al estudio de las otredades sagradas, en particular las evangélicas. El uso esencialista de la noción identidad étnica y la metonimia entre las nociones de identidad y cultura en los estudios del mundo protestante evangélico nos llevó a considerar como iglesias étnicas aquellas de origen británico, compuestas supuestamente y exclusivamente por grupos, familias e individuos de naciones de lengua inglesa, extendiendo el concepto circunstancialmente a grupos nórdicos afincados en colonias. De manera análoga, el uso axiomático de la noción evangelismo proselitista promovió una idea de grupos, iglesias y movimientos evangélicos aculturadores que avanzaban sobre una diversidad de la que nadie habla, poco se sabe, aplastando las diferencias, aplanando la diversidad. Todo esto promovió y promueve una mirada pétrea y pobre del pasado evangélico, obliterando la historia como conocimiento problematizador y significativo para una comprensión de las dinámicas actuales. La integración de una noción antropológica de identidad étnica articulada a un marco de relaciones de oposición, desigualdad, poder y mediación cultural que suponían los espacios evangélicos, permitiría avanzar ya no solo a los grupos de origen, abarcar ya no solo a los grupos de origen británico, sino a las dinámicas de los inmigrantes italianos o armenios radicados en Córdoba, a los sirios de la provincia de Jama radicados en el noroeste de la Argentina. También incluir a las familias criollas que al atravesar el cambio socio-religioso debieron redefinir patrones culturales que los distanciaba de las mayorías católicas.
En el marco de las relaciones y las jerarquías interculturales que estructuraban el espacio evangélico, los criollos conversos también se configuraron étnicos. Así también consideramos que la noción de etnicidad articulada al espacio evangélico, sin lugar a duda, no puede excluir a los grupos indígenas. Las misiones e iglesias evangélicas de la primera década del siglo XX se presentaron como una mediación inesperada entre etnicidades sitiadas por la violencia capitalista y estatal y el acceso a la ciudadanía a partir de una identidad menos estigmatizada, la evangélica. Las interacciones entre agentes misioneros e indígenas, además, no cambiaron solamente a estos últimos, ni debería ser tema exclusivo de antropólogos. El choque y encuentro entre indígenas americanos y misioneros extranjeros implicó una reelaboración de la propia conciencia de los misioneros como agentes civilizadores, portadores de patrones étnicos y culturales universalizables. Esto llevó a la redefinición de prácticas y conceptos como el de fe, el de misión, el de testimonio y cuantos más, no solo en el marco de las misiones aquí en Argentina, sino en las iglesias matrices. De allí que el tema indígena no puede permanecer al margen de las reflexiones más generales del mundo evangélico. Este modo antropológico de pensar la etnicidad, es decir, de un modo procesual, relacional, nos lleva a desclasificar a las iglesias, movimientos y grupos evangélicos y protestantes y evangélicos de las primeras décadas del siglo XX y a considerarlos como laboratorios de etnicidad, es decir, espacios marcados por relaciones interculturales y de jerarquías que mediaron creativamente en las elaboraciones sociosimbólicas de diversos colectivos en un país, Argentina, predominantemente católico, cuyo proyecto de nación exigía la violenta neutralización de las diferencias culturales. Para terminar, podemos agregar que esta característica de los espacios evangélicos tampoco debe circunscribirse a las primeras décadas del siglo XX. En la Argentina, la expansión del mundo protestante no fue cronológicamente homogénea. La constitución del Estado nacional y provincial no fue un proceso homogéneo. A lo largo del siglo XX, la Iglesia Católica nunca perdió su privilegio o su lugar de privilegio. En contextos de desplazamientos poblacionales y creciente desigualdad social, los espacios evangélicos demuestran día a día su eficacia para la ampliación de otredades culturales y con ello la afirmación, invención y reelaboración de identidades étnicas. Bueno, gracias.